fraude, pero la posibilidad es muy lejana, digamos, ¿cierto? Ahora, pero si el control interno no es bueno, no es eficiente, entonces la posibilidad del fraude es muy grande, ¿no es cierto? Cuando el sistema de control interno no es bueno, quiere decir que todo el mundo hace lo que le da la gana en la entidad, no hay controles, ¿no es cierto? Hay mucha confianza entre los empleados, hacen todo lo que quieren y por tanto la susceptibilidad del fraude es mayor. Entonces puede ser un instrumento posibilitador que posibilita la ocurrencia del fraude o restringe también, cualquiera de ellos, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, por eso lo estudiamos acá. El sistema de control interno es un proceso diseñado e implantado por el gobierno corporativo o el directorio de la entidad y la gerencia o la administración para proporcionar razonable seguridad de los siguientes objetivos. ¿Qué se pretende conseguir con la implantación del sistema de control interno? Al margen que las normas exigen, ¿no es cierto? Pero tiene que tener un porqué. ¿Para qué? Si me estás pidiendo que yo haga algo, tiene que haber algún beneficio, ¿no es cierto? Una utilidad de esa acción, toda vez que conlleva inclusive erogación de recursos grandes. Ya le dije alguna vez, implantar un sistema de control interno de acuerdo con el informe COSO es grande. Para que tengan idea nomás, si Johnny Fernández, solamente a modo de ejemplo, ¿no? Yo sé que no va a pasar eso. Johnny Fernández, el nuevo alcalde, me dice: Julio, quiero que me implantes un sistema de control interno. No tengo nada en la alcaldía. De nuevo, diseño e implantación, ya. Yo le diría, voy a agarrar a mis alumnos de la Facultad de Contaduría, ellos van a ser mis ayudantes, yo voy a firmar el contrato. Ya, ¿saben cuánto le cobraría por lo menos? O sea, para que tengan idea nomás. Por lo menos unos $400,000 le cobraría. Tal vez $500,000, porque es un trabajo sumamente grande. Y los beneficios, bueno, de tener uno bueno en tu empresa, en la entidad, es poco, digamos, es mucho, digamos, frente al gasto que se haría, ¿no es cierto? La entidad se va a ahorrar millones de dólares en la no ocurrencia de fraude y irregularidades. Alguna vez por ahí habrá alguien que haga alguna pequeña cosita, ¿no es cierto? Como les digo, no hay un control interno infalible, pero por lo menos las cosas grandes se van a cuidar. Entonces, ¿qué es lo que pretende? ¿Cuáles son los objetivos de diseñar e implantar un adecuado sistema de control interno? Primero, seguridad de la información financiera. Que la información financiera que genera la entidad, bueno, y que responde a la situación económica, financiera y patrimonial, sea la correcta. Si está mal, que la información financiera diga que está mal, pues, ¿no? Si está bien, que diga que está bien, pero que sea lo correcto, sea de una forma transparente. Luego, efectividad y eficiencia de las operaciones. Quiere decir que los objetivos se cumplen en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Y con la minimización de esfuerzos. Mientras menos se gaste en algo, ya sea tiempo o dinero, mayor es la ganancia, mayor es el margen de rentabilidad, ¿cierto? Luego, cumplimiento de las leyes, regulaciones y aplicables. Cada una de las entidades, ¿no es cierto?, siempre está vinculada con una ley, con varias leyes inclusive, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el gobierno, bueno, el Estado a través del gobierno, a través de la administración pública, establece, digamos, una serie de alineamientos obligatorios para que toda empresa o unidad económica responda también con las leyes aplicables, ¿cierto? Entonces, para no tener problemas, entonces uno tiene que cumplir con las leyes. Entonces, por ejemplo, a ver, un ingenio azucarero puede ser que tenga, dentro de su naturaleza en las operaciones, tenga que cumplir la ley de medio ambiente, ¿no es cierto? Porque bota a la atmósfera humo que puede ser degradante de la capa de ozono, etcétera, ¿no es cierto? Del oxígeno. Y luego también bota al suelo, al riachuelo, digamos, el jarubichi que decimos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso debería ser tratado primeramente para su reinserción en el medio ambiente, ¿no? Yo le dije alguna vez, no es delito, digamos, aprovecharse del medio ambiente, pero que hay que asegurar su sostenibilidad hacia el futuro, ¿no? Y si voy a botar algo, le voy a hacer un pequeño tratamiento químico para que no tenga, digamos, efectos nocivos a las personas o a los animales o a las plantas, a los sistemas bióticos o abióticos. Entonces también, por ejemplo, puede ser la ley 843 de tributación. Si uno cumple con eso, no hay ningún problema. Entonces todo
está operando eficazmente. Bien, a ver, veamos cuáles son los componentes del sistema de control interno. Estos 5 componentes, todos ellos, perdón, como es un enfoque sistémico perteneciente a la teoría general de sistemas, fíjense ustedes, interactúan y se interrelacionan entre sí, ¿cierto? Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué significa? Es bueno saber en qué consiste para que después yo haga un enfoque de auditoría tendiente a evaluar ese componente, ¿cierto? Es como decir, primero tienes que saber elaborar estados financieros para después, en el papel o rol de auditor, poder fiscalizarlos, poder evaluarlos, poder analizarlos y dar resultados, ¿cierto? Igual, en el control interno es bueno saber en qué consiste, cómo trabaja cada uno de los componentes para después tomar un enfoque que te permita evaluar el mismo. El ambiente de control, entonces, es el conjunto de circunstancias que marca el accionar de una entidad. ¿Ya? Es la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia y por demás, y por carácter reflejo los demás agentes. ¿Qué quiere decir? ¿En qué consiste este componente? En que la gerencia tiene que irradiar la buena voluntad de implantar un sistema de control. Y además tiene que adherir a todas las otras personas. ¿Ya? A ver, Aida Ramírez es la que está haciendo bulla, ¿no? Ávila Ramírez. Ávila Ramírez, lo vamos a sacar, ¿ya? Un ratito. Ya. Bueno, sigamos entonces. Entonces, les decía, ¿no es cierto? Es la actitud o filosofía positiva que tiene la gerencia para implantar el sistema de control interno. O sea, cuando se quiera implantar el sistema de control interno, la gerencia tiene que irradiar esa buena voluntad y además desarrollar campañas de concientización para que todo el personal se adhiera a esa política de implantación, ¿cierto? Empezando desde la gerencia, terminando en el portero o en el guardia que trabaja para la institución. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? A ver, veamos. Luego la evaluación de riesgo. El segundo componente es evaluación. Este componente dice que todos tenemos que identificar nuestros riesgos. Ustedes, yo, una empresa, cualquier entidad pública o privada, tiene riesgos. ¿Y qué son los riesgos? Son aquellos fenómenos, eventos o circunstancias que pueden perjudicar a la entidad en su desarrollo normal, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, son factores que podrían afectar los objetivos. Entonces dice, en este componente se analiza la probabilidad y frecuencia, importancia de trascendencia y modo de manejo del riesgo. Importante, dice, la definición de objetivos es anterior a la evaluación de riesgo. ¿Qué dijimos que era el riesgo? Son circunstancias, fenómenos o eventos que se presentan y que pueden afectar la consecución del objetivo institucional. Ahora bien, decimos que tiene riesgo solamente aquel que se define un objetivo, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, si yo quisiera viajar a La Paz, digamos, ¿no? Tengo ese objetivo inmediato, quiero viajar a La Paz. Entonces tengo riesgo, ¿no es cierto? Riesgo, por ejemplo, de que mi avión no salga a la hora, o no encuentre el pasaje, o que haya un accidente, cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me estoy definiendo un objetivo. Igual ustedes, cuando entraron a la universidad, se definieron un objetivo, ser profesionales en 3, 4, 5 años, no sé, ¿cierto? Entonces, solamente el flojo, el que no hace nada, el que no se define objetivo, no tiene riesgo. Pues. Por eso acá es lo que decimos importante. La definición de objetivos es anterior a la evaluación de riesgo. Solo el flojo que se echa en su hamaca y que está ahí fumando un cigarro y tomando cerveza, ese no tiene ningún objetivo en la vida, no tiene ningún riesgo. El único riesgo que tendría es que se rompa la cuerda y se caiga de la hamaca, nada más, ¿cierto? Pero después los que nos definimos un objetivo en la vida, tenemos un riesgo. ¿Y cuál es el mensaje de este componente? Que tú los identifiques, ¿ya? Más o menos cuáles son. Eso hacen las empresas grandes. Identifique los riesgos que son específicos a la naturaleza de las operaciones que uno desarrolla. No es lo mismo los riesgos de una línea aérea que de un balneario con piscina, ¿no es cierto? Son diferentes los riesgos.
en un balneario de piscina, ¿cuál sería el riesgo? De que los clientes se ahoguen, ¿no es cierto? En una línea aérea, de que haya un accidente, el avión se estrelle, digamos, por ahí, ¿no es cierto? Todos son diferentes. Ahora, una vez que la empresa ha identificado sus riesgos, tiene que hacer un mapa de riesgos y poner la probabilidad y frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Ver, por ejemplo, a ver, si la empresa ha definido 10 riesgos, ver cuál de ellos se repite a cada rato o bajo qué frecuencia. Ahora, ¿cuál de ellos es más importante? Por eso decimos importancia o trascendencia. ¿Por qué? Al más importante siempre hay que manejarlo de una manera diferente que los otros, ¿no es cierto? Hay que darle más importancia para neutralizarlo. Y el modo del manejo del riesgo. Ahora, cómo podemos eh, enfrentar estos riesgos? Bajo el siguiente componente, actividades de control. Escuchen, dice, constituyen procedimientos específicos como un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos orientados primordialmente hacia la prevención, neutralización de los riesgos. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que la entidad tiene que desarrollar actividades de control para neutralizar o tal vez eliminar o prevenir en forma anticipada la ocurrencia de los riesgos. Por ejemplo, un balneario. Les dije, el riesgo del negocio, por supuesto, ¿no? De que el riesgo es de que los clientes, algún cliente que no sepa nadar, se ahogue, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué actividad de control podría yo implementar para disminuir el riesgo? Ojalá pudiera erradicarlo definitivamente, pero a veces no se puede, ¿no es cierto? Entonces yo pondría salvavidas, o sea, personas que saben nadar bien, hombres y mujeres, ahí, ¿no es cierto?, en una altura para que vean y rápidamente reaccionen cuando vean que alguien se está ahogando, ¿cierto? Esa sería una forma también de minimizar los riesgos. En la empresa aérea, ¿qué cosa? Un buen mantenimiento de los aviones, combustible para que no se caiga como en el Chapecoense, ese que fue a Colombia, Río Negro, ¿no es cierto? Llegó cuando ya no tenía combustible por tacaño, por no hacer una escala en alguna otra eh, ciudad intermedia, reabastecerse y volver a volar, ¿no es cierto? Se le terminó el combustible y el avión pues sin combustible se cae, pues, ¿no es cierto? Ya no funcionan los motores que lo mantienen volando, digamos, ¿no? Ahí arriba. Entonces todo se nubla y se cae pues el avión. Entonces, un buen mantenimiento con combustible completo y también podría contratar una cobertura de seguros, ¿no es cierto?, para posibles siniestros que pudiera tener. Un accidente nadie lo quiere, pero como decimos, ¿no? Los que somos cristianos, Dios lo manda, pero por lo menos económicamente podemos resarcirnos cuando tenemos una cobertura de seguro, ¿no? Va a cubrir a las personas que han sufrido el accidente, va a devolver también el avión que cuesta muchísimo, un avión cuesta entre 200, 300 millones de dólares, ¿no? Entonces, una cobertura de seguros también sería bien. Entonces, siempre va a haber alguna actividad que se pueda desarrollar para neutralizar o prevenir un riesgo, ¿ya? Y es bonito eso, hasta en la vida cotidiana se puede aplicar esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué riesgo tenemos ahorita cuando estamos pasando clases por Zoom? Que se corte la luz, ¿no es cierto? Claro, se corta la luz, ya no hay nada. Ahora, ¿qué podría hacer yo? Tener un motor. Algunas empresas, de acuerdo a sus posibilidades y naturaleza de operaciones, tienen, por ejemplo, un generador que tras que hay un corte de luz, inmediatamente se activa un generador, ¿no es cierto? Que, que te da luz inmediatamente. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es una actividad de control para minimizar ese riesgo. Y el riesgo es de que se queme, digamos, los aparatos, se pierda la información, un montón de cosas, ¿no es cierto? Para que vean, todo en la vida tiene riesgo. Hasta cuando ustedes salen a comprar al hipermercado o a cualquier parte, tienen riesgo. Y si ustedes saben, identifican a qué riesgo más o menos están sometidos, de acuerdo a la actividad que están desarrollando, pueden neutralizarlo, minimizarlo. De repente, por mala suerte, puede ocurrir, pero el impacto va a ser menor a que cuando estuvieron desprevenidos, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay algo para todo. Como les digo, esto se aplica inclusive en la vida cotidiana. Veamos, la información y comunicación, este es el cuarto componente, dice, es imprescindible que los agentes, o es decir, las personas, cuenten con la información oportuna y periódica para orientar sus acciones hacia el mejor logro de los objetivos. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que una entidad, la información, tiene que fluir
verticalmente o horizontalmente de manera rápida y oportuna. Un ejemplo, a ver, yo soy el jefe de producción y he visto, hacemos harina, digamos, una fábrica de harina, ¿ya? ¿Cuál es la materia prima de la harina? El trigo, ¿no es cierto? Yo veo que mi trigo ahí se está acabando. ¿Será que voy a esperar que se acabe para recién pedirlo? No, ¿no es cierto? Entonces lo voy a pedir antes. Hay lo que se llama el stock mínimo y máximo. El máximo es el que puede, digamos, mi galpón sostener y también no tengo que excederme porque sería un capital dormido. Y el mínimo es que no interrumpan el desarrollo normal de mis operaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a pedir, digamos, rápidamente a la gerencia. Cómpreme el trigo y debe estar de aquí unos 3, 4 días porque se está acabando, ¿no? De manera sencilla. Entonces, ¿qué tal si esa información se pierde? Llegan los 3, 4 días y no hay mi pedido. Nada, llegó 5 y ya se está por terminar y hay una bolsita nomás ya de trigo y voy y donde la gerencia les digo, siempre el gerente general tiene que aprobar, autorizar, ¿no es cierto? Yo puedo solicitar, pero una persona de más jerarquía me va a autorizar esa situación. Entonces voy y le digo, ¿cómo fue de mi pedido? O sea, hace 4 días lo he hecho. No conozco, a ver, no tengo. Lo buscan, aquí había estado, bicha, se ha entrepapelado. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha fallado la información ahí, ¿no es cierto? Ha fallado, que si yo no iba a reclamar, mi pedido iba a estar en el papelado una semana más y no se sabe cuánto todavía. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado ahí? La información. ¿Y qué perjuicio trae? Se va a tener que detener la máquina, pues, ¿no es cierto? Porque ya no voy a poder meterle más materia prima para seguir con la fábrica. Entonces, ese es el riesgo que se tiene de tener una mala información. Pero si la información es oportuna, hay controles que siguen el proceso, le hacen seguimiento, rápidamente puede llegar eso y no se van a truncar las operaciones de la entidad. Es bien también, ¿no? Eficiente, así como su revisión y actualización periódica. ¿Qué quiere decir este último componente? Dice Jóvenes, que el control interno puede estar operando eficaz y eficientemente, ¿no es cierto? Está bien. Pero en el transcurso del tiempo, los años y el avance de la tecnología, hay algunos controles que pueden tener obsolescencia. Es decir, todo va yendo, especialmente la tecnología va avanzando a pasos gigantescos, ¿no es cierto? Lo que hoy, digamos, es el último alarido de la moda en informática, de aquí 6 meses ya no lo es, ¿no es cierto? Porque ha salido otro que lo ha sustituido todo eso. Entonces, de igual manera, los controles pueden ser que en algún momento sean vulnerados por el avance tecnológico. No nos olvidemos que las personas que obran mal a veces son inteligentes y están al acecho para perpetuar algún robo, una malversación o fraude o irregularidad utilizando, digamos, tecnologías nuevas. Entonces, el sistema de control interno tiene que estar alerta y permanentemente actualizado. Cuando un control ya no funciona o es obsoleto, entonces hay que reemplazarlo por otro, ¿no es cierto? Y si está implicado una maquinaria o alguna cosita, hay que también comprar una nueva, ¿ya? A eso se refiere la supervisión, que la gerencia tiene que estar atenta a los cambios y proceder a su enmienda, a su corrección o a su actualización permanente y periódica. Bien, esos serían los 5. Aquí está el otro, ya está. Algunas limitaciones. El sistema de control interno, jóvenes, no importa cuán efectivo sea, solo puede dar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de información financiera de la entidad. ¿Ya? O sea, no hay sistema de control interno infalible, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Japón, ni en Australia, ¿cierto? Entonces siempre va a haber la manera. Un ejemplo les doy. Digamos, la entidad contrata a una señorita, a una profesional, a una ingeniera de sistemas. Bueno, en la entrevista se la vio muy guapa ella, muy bonita, bien vestida, buena presencia, buen currículum, tiene experiencia en el tema, ha trabajado en otros lugares, etcétera, ¿cierto? Solamente a modo de ejemplo, ¿no? Sin ofender a nadie. Muy bien, aparentemente todo a la vista está bonito, ¿no es cierto? Hasta el currículum, lo contratamos. La empresa lo contrata y listo. Pero de un mes o 2 meses, la tipa hace una transacción informática y se abona a su cuenta en Panamá $500,000. ¿Qué tal? Eso, por ejemplo, ¿el sistema de control interno ha podido detectarlo? No. Se trataba de una señorita bastante simpática,
de buenos modales, buena educación, buena experiencia, títulos, todo eso. O sea, la parte de principios y actitud y valores que tiene una persona no se pueden ver. El sistema de control interno no puede detectar eso, ¿cierto? Ya que una persona, en otras palabras, sea un pillo o no lo sea, no está en su cabeza, no está, digamos, en la frente, ¿no es cierto? Entonces, hay, por ejemplo, hay una situación que el sistema de control interno puede fallar y no detectar. Hay varios ejemplos que se podrían dar, pero ese es el que yo les doy para ustedes. Otro, ¿cuáles son los factores limitantes? Juicio humano en la toma de decisiones quiere decir, desde el momento que somos humanos, todos nos equivocamos. Colusión de dos o más personas. Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para robar en una entidad, no, pues, pucha, ahí estamos listos, ¿no es cierto? No hay sistema de control interno que aguante eso. O errores en el diseño o cambios en un control. Errores en el diseño y implementación de un control o errores también en el cambio. Operación no efectiva de un control. Luego la administración pasa por encima del control interno. Muchas veces no le interesa. Esto generalmente, lo que está como amarillo, la administración pasa por encima del control interno, jóvenes, sucede en las entidades públicas. Las autoridades así nacionales, departamentales que entran a trabajar, ¿a qué entran? Entran a robar, ¿no? Entonces no les interesa a ellos pues tener un sistema de control interno eficiente. Más bien los va a descubrir, pues, ¿no? Todo lo que hagan les va a descubrir. Por eso no le dan pelota, lo pasan por encima o no está bien diseñado ni funciona tampoco eficazmente, ¿no? Bien, acá está, y con esto terminamos. Acá está la fortaleza del sistema de control interno. Fíjense, a la izquierda está el riesgo del defraudador, el riesgo de que lo descubra. Aquí abajo está un riesgo bajo y arriba está un riesgo alto. Y a la derecha está el sistema de control interno. Fíjense, si el sistema de control interno es débil, y el riesgo del defraudador es bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no está funcionando bien el sistema de control interno, el defraudador puede hacer todo. Su riesgo es bajo, pequeñito. Puede, está como el pato en el agua. En cualquier momento va a ser un fraude, ¿no es cierto? Ahora, si el sistema de control interno es intermedio, el riesgo del defraudador va creciendo a mediano. Entonces, puede ser que le detecten, puede ser que le detecten. Si el sistema de control interno es fuerte, bien hecho, no infalible, como dijimos anteriormente, el riesgo del defraudador es alto. Quiere decir que tiene el riesgo de que lo descubra o de que no pueda hacer su cosa, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, esto es inversamente proporcional. Cuanto mejor es el sistema de control interno, más riesgo tiene el defraudador de ser detectado. A eso se refiere esto, ¿ya? Bien, terminamos acá el capítulo 4